Bueno, mi nombre es Augusto Barrera, conocido como Guti Barrera. Soy de Ciudad de México, pero a los 6 años nos fuimos a vivir a Colima. Ahí fue cuando empezó mi vida con Campo Verde. Entonces yo estuve en Campo Verde desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, terminando en el 2000. Si mal no recuerdo, fue cuando yo me gradué de la secundaria. Alegría. Y como lo dije, yo soy de Ciudad de México y al final de cuentas me terminé forjando en Colima. Y Colima, Campo Verde fue para mí felicidad total porque fue donde encontré los deportes, donde encontré la naturaleza, donde encontré a mis amigos de hoy en día, que son como mis hermanos. Yo solo tengo un hermano mayor, entonces para mí el poder generar esta comunidad, esta familia ahí fue increíble. Entonces para mí Campo Verde es felicidad y sí, mi recorrido en Campo Verde vendría siendo felicidad, alegría. Literal he estado viviendo y he estado trabajando en lugares donde yo nunca me esperé. Ha sido un camino demasiado orgánico, se podría decir. Cuando yo tenía mis planes de irme a España, irme, no sé, a Europa, hacer una maestría, de repente se fueron dando estos lugares que ni en mi vida yo hubiera imaginado. Y al mismo tiempo se me ha ido como que presentando esa oportunidad de ir creciendo profesional y personalmente. Porque son lugares tan diferentes que culturalmente es tan diferente cada uno de estos entre ellos y con lo que viene siendo México, que eso me empezó como a abrir el panorama y a entender más la vida desde un ángulo diferente, en un ángulo totalmente ajeno a donde yo había crecido. Y, y conectándolo un poco a lo que fue con Campo Verde, creo que Campo Verde dio las herramientas desde un inicio para poder ir transformándote, ir adecuándote a lo que vienen siendo las diferentes situaciones. Y pongo el ejemplo que me acuerdo mucho de Campo Verde, que siempre miraba hacer las cosas en grande. Entonces me acuerdo mucho de cómo el día el día del padre, el día de la madre, todo eran siempre eventos en grande en donde te aventaban a ti al escenario y a hacer los bailes y a hacer presentaciones. Y creo que como uno de chico, uno no tiene noción de lo que es ir haciendo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas es como que te van forjando para irte presentando frente a un público grande. Y eso puedo decir que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional y en lo personal, porque soy arquitecto, creo que no lo dije al inicio, y yo al momento de presentar proyectos con clientes, no sé, en China me tocó presentar proyectos cuando ya se vendía el departamento, pero te estoy diciendo a 1000 personas. Entonces el poder yo hablar en público era una de las cosas más importantes. Y pues bueno, el idioma en Campo Verde era bien importante y me acuerdo en aquel entonces cómo te impulsaban a poder aprender el inglés. En ese entonces no había llegado el francés, creo que hoy en día ya lo tenemos, pero el poder yo desarrollar esa habilidad de aprender, de tener el inglés como una herramienta más, fue una base bien importante en mi carrera profesional. Y eso fue en Dubái, luego ahora en Costa Rica, a pesar de que es América Latina, trabajo para la firma la más grande del mundo que se llama Gensler. Y aquí tenemos proyectos en todo el mundo. Tenemos proyectos en Arabia Saudita, en China, en todos lados. Entonces el idioma ha sido una clave bien importante para el desarrollo. En etapas, yo creo que gracias a Dios me ha puesto como que en los lugares perfectos, como que personalmente, a nivel profesional. Por ejemplo, en China, yo ahí fue donde empecé a desarrollar mi carrera profesional y me puso en un contexto en donde yo empecé a aprender como esponja, agregando el factor mandarín. Entonces, para mí fue bien interesante tanto aprender el idioma mandarín, tanto aprender la cultura china, porque no es cualquier lugar donde puedes llegar y diseñar un edificio y ahí tienes que entender más el contexto, tienes que entender más al cliente.
Entonces, hablando de etapas, luego se vino Costa Rica. Bueno, de hecho fue antes Dubái. Fue primero Dubái, luego ahí fue mi primer acercamiento en cuanto como arquitecto profesional a un mundo en donde en una oficina éramos todos de diferentes nacionalidades. Entonces había gente demasiado exótico desde lugares que yo nunca me imaginé y esa, como que esa interacción, ese convivio con ese tipo de gente que uno nunca se imaginó y ver el contexto y las realidades de todos ellos, cómo te empieza a ayudar a entender más la vida, yo creo. Dubái me ayudó como que a despegar. Luego viene siendo China, me ayudó como a ir un poco más allá de lo que yo en algún momento imaginé. Y también considerando que cuando llegué a China, de hecho en mi entrevista recuerdo, me preguntaron cuál es tu proyecto más grande en el que has trabajado. Y yo había trabajado en Dubái, en un hotel, y en México había construido casas. Y les dije como el tamaño del proyecto y se quedaron, nomás se rieron casi casi en mi cara como diciendo aquí a lo que vienes es algo más grande y lo tengo bien bien grabado porque al final lo que lo más grande lo que yo había construido era casi casi una casa club de un proyecto de lo que ellos traían. Entonces me tocó trabajar en proyectos de 30 torres de departamentos, de headquarters. Y continuando a tu pregunta, me tocó venirme a vivir a Costa Rica, que ahí ya fue una etapa un poco ya más diferente, porque fue un cambio radical de Shanghai a Costa Rica, en donde yo en Shanghai tenía acceso a lo que quisiera y, y además agregando también factor que yo ya venía con familia. Entonces yo cuando me fui a China, yo me fui solo. Allá me casé con una muchacha, una chava, una señora que es de Colima, eh, y ella se fue a vivir conmigo. Entonces aquí a Costa Rica nos vinimos ya, pero ya con un pequeño, con un hijo de 2 años. Entonces yo creo que en cuanto a etapas, aquí vi Costa Rica como un lugar yo creo que Colima hace 20 años. Y yo creo que como que cada una de esas etapas ha ido forjando quien soy hoy en día. Todas han sido bien, bien importantes para mí y doy gracias a Dios porque si me hubiera puesto hoy aquí en Costa Rica, en Gensler, no, estoy seguro que no hubiera sido lo mismo. Yo creo que han sido dos puntos bien, bien importantes. El número uno fue cuando yo llegué a China. El idioma para mí fue como una barrera. En México utilizamos mucho el dicho está en chino, cuando queremos decir está demasiado difícil o está como que fuera de nuestra realidad. Entonces ya desde ahí como que yo tenía una barrera, ¿no? Cultural. Entonces cuando yo llegué, que me di cuenta que en la firma que donde estaba trabajando eran 99% chinos y solo yo era un mexicano y extranjero, yo creo que fue un gran desafío personal y pues aprender el idioma. Entonces me puse a aprender el mandarín, primero me puse como meta hablarlo y entenderlo. Dije, con eso va a ser suficiente. Pero conforme uno va avanzando, en China yo estuve 12 años, conforme uno va avanzando con la vida y llegó un momento en mi nivel que ya no habían libros para poder solo hablarlo y entenderlo, sino que yo tenía que meterme a escribirlo y a leerlo. Es como que conforme ya fue muy orgánicamente el avanzar, a aprender las cosas, pero entonces para mí ese fue un reto muy grande. Y el otro fue aquí en Costa Rica. Yo creo que en Costa Rica, como dije, estoy en la firma más grande del mundo, entonces me he topado con proyectos demasiado grandes que han sido proyectos literalmente únicos en la historia de la humanidad, en donde ha tocado resolver detalles, resolver cosas que nunca han existido. Y ese proyecto en específico en Arabia Saudita, yo creo que ha sido de lo más duro, no duro, sino más retador que me ha tocado. Y yo creo que lo que he aprendido de estos dos eventos es como el ser humano se va adaptando y va creciendo y es como el hierro, ¿no? El hierro, mientras más lo golpeas,
más fuerte y más duro se vuelve. Entonces yo creo que eso es bien, bien importante y el poder soportar. Ahorita me viene mucho, mucho, mucho a la mente Alejandro Valdivia. Para mí fue, en aquel entonces, el profe daba en tercero de secundaria. Y me acuerdo mucho que todo el mundo, primero y segundo de secundaria, hablaba, no, que el profe Ale, 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 que el primer mes lo primero que hace es hacerte escribir, a ponerte a hacer una redacción y ahora sí enfrentar la realidad, ¿sabes? Y es lo que yo decía hace rato, de cómo los golpes te enseñan a superarte. Y tengo bien grabado que cuando llegué a tercero de secundaria, al momento de hacer mi redacción, y él que me lo revisa y estaba lleno de faltas de ortografía y en la composición estaba horrible, entonces nomás veías la hoja y en lugar de parecer un escrito parecía una pintura con puras manchas rojas, ¿no? Tantos taches, círculos y para mí eso, en ese momento dije, ah, gaso, ¿sabes? Como que piensas qué exigente, qué exageración, pero en realidad, ¿no? En realidad eso es la vida y uno tiene que... Y me marcó mucho cómo él nos introdujo mucho a la literatura con sus lecturas y para mí él marcó mucho, mucho. También me acuerdo mucho de Mario el profe de geografía, su serenidad, su tranquilidad, su paciencia, porque pues al final de cuentas somos muchachos de 13 a 15 años, creo que estamos en la peor edad en la que un ser humano puede estar, y esta persona tenía una paciencia impresionante que al final de cuentas su trabajo siempre lo sacó adelante con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos. Y bueno, ahorita que me acuerdo, el profe Ángel, él estuvo en en tercero de primaria. Profe, le mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y sí, yo creo que estos tres profes en primaria y secundaria. Yo creo que, como ya dije anteriormente, la seguridad de uno mismo, eso es primordial y es más que nada para que te, a ver, seguridad y que te enseñan en Campo Verde a que no hay límites. Y eso, como lo dije hace rato, eh, eventos es en grande, ¿sabes? Obras de teatro en grande, entonces no hay límites, los límites los pone uno. Es para mí el darte la herramienta de la seguridad en ti mismo, en confiar en ti, de que tú puedes más allá de lo que en general uno puede. Para mí eso es bien, bien, bien importante, como, y más que nada en la edad en la que por lo menos kinder, primaria y secundaria, que es donde uno son los cimientos para el futuro de una persona. Y esos cimientos, creo que estos dos valores, estas dos fortalezas, herramientas, creo que son bien, bien importantes. También yo agregaría el familia. Como mencioné hace rato, nosotros veníamos de Ciudad de México y llegamos a un lugar en donde todos eran familia, donde todo el mundo se conocía y básicamente pues Colima, ¿no? Pero Campo Verde, José Manuel nos recibió, a mi mamá y a mi papá, nos recibió con los brazos abiertos y yo creo que como que esa hermandad es bien, bien importante, que te ayuda mucho para seguir creciendo como persona. Ah, para mí es lo máximo. Yo hasta hago ahí bromas, a lo mejor no de muy buen gusto, con mis amigos que no son de Campo Verde, porque no tuvieron el privilegio de ser exaverdes, y hasta de mi esposa, que no lo es. Entonces, para mí es un orgullo, para mí decir soy de Campo Verde es lo mejor de lo mejor. Eh, yo cada que, por ejemplo, voy una vez al año a México y el año pasado, el año pasado me tocó ir y ver a José Manuel y ahí estaba Solín y estaba Rodrigo y pude yo traer a mi hijo porque estuvimos tanto tiempo fuera que no tuve la oportunidad de llevarlo y poder enseñarle a mi hijo el dónde creció su papá, el poder mostrarle a mi hijo quiénes fueron los encargados de la persona que hoy, no encargados, sino que fueron
quien aportó gran parte de su trabajo para quién es el papá. Y entonces, para mí es un orgullo. Yo digo, si tuviera la oportunidad, metería a mi hijo con los ojos cerrados a Campo Verde. A la familia Campo Verde, yo sigan adelante. Yo creo que todas las herramientas que Campo Verde les está dando es único, y no solo a nivel Colima. Yo creo que a nivel mundial hay muchas cosas que ellos te van enseñando, que te van guiando, que te van... Para mí el poder regresar y poder ir a Campo Verde, yo creo que eso es único. No creo que todas las escuelas puedan generar esa confianza, ese amor a la escuela donde creciste. Entonces yo lo que les digo es seguir adelante, y no olviden que Campo Verde es único. Y Talento Campo Verde. Felices, exitosos y de bien.